Bienvenidos a Cine Creadores, tu espacio cinematográfico en SET Televisión. Yo soy Giovanna Díaz y el día de hoy se encuentran con nosotros Alejandro Jiménez y Erika Mercado. Vamos a ver qué tienen para contarnos. Bienvenidos. Bienvenidos Ale, Erika, qué gusto que estén aquí con nosotros, que se animaron a venir al programa. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias. Qué bueno, pero no se pongan nerviosos, suéltense, tranquilos. Que la nerviosa sea yo, que soy la que hace los bloopers. Bueno, vamos a platicar un poquito de ustedes, quiénes son, cómo se conocieron. Entonces, empecemos por el principio. Eri, ¿quieres hablar primero? Alejandro primero. ¿Quiénes son? ¿Cómo está su primer contacto con el cine? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Pero empieza tú mejor. Pues bueno, estudiamos la licenciatura en comunicación en la UDLA hace algunos años. Y nos conocimos pues prácticamente desde el primer día, ¿no? Sí. Todavía ni iniciaban las clases, estábamos La semana de inducción. Exactamente, en el curso de inducción. Y coincidimos en uno de los jardines de la universidad. Y estábamos ahí conversando, conociéndonos. Eri llevaba un pantalón color verde con florecitas amarillas. 16 florecitas de la Era la moda en esos tiempos. Es que me acuerdo muy bien porque lo que ocurrió fue que una abeja empezó a acercarse y entonces la empezó a perseguir. Y entonces fue como el primer momento así como simpático, divertido, de muchos que vendrían en adelante. Ok, entonces ya empiezan. ¿Por qué comunicación y no una carrera en cine? Bueno, es como la pregunta que me hizo mi padre, como en reclamo, ¿no? Aquí no es reclamo, aquí es más curiosidad. Bueno, yo sinceramente cuando entré a comunicación pensé que me iba a dedicar al periodismo. Okay. No tenía para nada en la cabeza de que iba a hacer cine y el cine pues llegó después, pero realmente yo tenía como esta fantasía de que iba a ser una periodista, de que iba a estar... siempre me ha gustado viajar, o sea que creo que finalmente terminé en una especialidad como el cine que permite viajar, pero inclusive fui, al igual que Alejandro, como de las fundadoras del periódico La Catarina. Okay. Y fue ahí donde descubrí que no quería ser periodista. Pero gracias a todos porque a mí me tocó también. No, porque sabes, a mí me gustaba, me encantaba la imagen, me gustaba toda la parte de la investigación, hablar con las personas, pero yo quería dar mi punto de vista. Entonces esto de ser como objetivo era algo que me costaba mucho trabajo, pero me gustaba la imagen y me gustaba obviamente pues explorar, conocer otras personas, otras maneras inclusive de vivir, pero la objetividad no era lo mío, ¿no? Oye, ¿y una columna de opinión? Bueno, porque el cine, vuelvo a la misma, es que está muy chistoso como de periodismo a que es comunicación. Bueno, por ejemplo, realmente yo siento que sí fue un camino, porque toda la parte de la investigación, al menos nosotros que somos documentalistas, pues también la haces, ¿no? O sea, sí, claro. Esa parte, por ejemplo, de la entrevista, más allá de si la vas a utilizar o no al final en el documental, es una herramienta poderosísima de investigación. Y aparte también el saber hablar con la gente, tener esa capacidad de observar, ¿no? De ser un ir investigador. Tu historia, ¿no? Así es. Entonces, realmente el periodismo, pues realmente es muy cercano, ¿no? Okay. ¿Y Ale? Pues justo... no así como en la vida estoy bravo, pero sí así. A mí justo por eso me gustó el cine, sobre todo el documental, porque un poco lo que decía Erika, ¿no? Que percibí que se conjuntaban ahí muchas áreas de la licenciatura en comunicación que me gustaban. Okay. El periodismo también, o por ejemplo la investigación social. Digamos que el documental como género, cuando llevé la asignatura, te permite adentrarte pues a una realidad que no es la tuya, ¿no? Entonces eso me pareció súper interesante, como esa combinación de áreas o de ámbitos del conocimiento. Bueno, entonces como compañeros de generación supongo que compartieron muchas clases, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la materia que llevaron que les cambió la carrera completamente? Siempre nos ha pasado eso, ¿eh? Estábamos colaborando con Melchor Morán y con Yuka.
con Yuka, ¿no? Y con Mastretta. Con Sergio Mastretta. Y entonces estábamos colaborando para un documental que se llamó Contigo al Norte Guadalupe. Y durante las grabaciones pasaba mucho eso, que Erika y yo nos volteábamos a ver siempre. Y entonces decía, ¿por qué siempre se tienen que ver antes de contestar? Es como asegurar la respuesta. Exactamente. Pues fue documental, ¿no? Taller de video documental o video documental. Híjole, para mí fueron dos. O sea, fue documental y fue también video experimental con Rafael Corquidi. O sea, sí fueron dos clases para mí que son un antes y un después en la carrera. Esperen, es que ya en otros programas hemos hablado de esta persona Corquidi, con Alfredo Salomón, etcétera. Entonces, ¿cómo está ese asunto entre ustedes y además de ser su profesor, evidentemente? Bueno, es que era como... Corquidi era todo un personaje, ¿no? O sea, aparte la clase, me acuerdo que era en la Jorge Fons, ¿no? Él tenía una cantidad de material impresionante, veíamos cosas que jamás habíamos podido ver, que eran de muy difícil acceso. Me acuerdo mucho de esos calcetines de colores, ¿no? Como hay profesores, ¿no? Que tienen algo. Sí, y era una asignatura que rompía con cualquier esquema, no era una clase convencional. Sí, no. Era más bien ver esos materiales que en tu vida habías visto. Y que además yo recuerdo una frase que él decía, porque generalmente muchos se aburrían. ¿Con esta de Corquidi? No por Corquidi, sino por lo que él nos decía. Okay. Es muy probable que como es la primera vez que ven esto, para muchos esto signifique algo como muy complejo de ver o que incluso le resulte difícil, pesado. Decía, es como cuando comes algo excesivamente y te cae de peso, ¿no? Entonces hay que aprender a apreciar, a ver las cosas y a disfrutarlas, ¿no? Aparte, era otro tipo de cine, ¿no? O sea, yo creo que para muchos de nuestros compañeros fue como muy difícil quizás valorar a quién teníamos ahí y lo que él nos estaba dando, lo que nos permitía como explorar. En eso creo que también tuvimos mucha complicidad Alejandro y yo, porque creo que fue una de las materias en las que hicimos cada uno de manera individual una pieza y sí nos permitimos explorar nuestros miedos, cosas muy internas. Y yo puedo decirte que han pasado muchos años y eso que trabajé con Corquidi ahí es algo que me sigue dando orgullo y me sorprende cómo él pudo obtener de nosotros algo tan honesto. Yo tengo curiosidad, ¿cómo es que dijiste una frase, pero se me fue la palabra justamente, como el enfrentar tus miedos, etcétera? ¿Cómo haces eso a través del audiovisual, tú como creador? Creo que la primera vez que yo me sentí desnuda por mostrar algo de mi interior fue en la clase de Corquidi, ¿no? Y fue en la última clase, cuando presentamos los trabajos finales. Yo sentía que me iba a morir cuando todos los compañeros fueran a ver como la pieza que yo había traído. Y me acuerdo de todas las sensaciones físicas y en verdad creo que nunca he tenido esa sensación tan fuerte de sentir que me voy a desmayar algo por lo que estoy mostrando de mí. Y creo que eso es lo que Corquidi o sea, si realmente te metías como en lo que él pretendía, era pues demostrar y desnudarse y de encontrar en eso algo pues como lo más cinematográfico posible, ¿no? Y es por nivel de exposición. Perdón, ya te interrumpí. Ajá, sí. Ah, no, perdón, no, sí. No, que me da curiosidad. ¿Te acuerdas qué les pidió para ese proyecto? Era muy libre, o sea, realmente después de lo que uno había visto, tú podías como generar lo que quisieras, y yo me acuerdo que hice una pieza que se llama Retórica del Baño, que era metáforas de 3 emociones que tenía yo en ese momento, que eran emociones la mayoría como algo dolorosas, ¿no? Y me permití hacer como esa grabación, algo como un poco como performática en el baño, ¿no? Así al lado del excusado. Y me acuerdo que yo sabía que era algo que solamente podía grabar una sola vez porque si no iba a perder como toda la emoción. Y ahora lo recuerdo muchísimo, ¿no? Porque a Corquidi le gustó mucho, me dijo cosas
así padre, unas grandes palabras que me dijo, que veía Digna Ochoa, y yo así, ¿de qué está viendo Digna Ochoa ahí? Que era erótico, bueno, un montón de cosas, porque aparte le encantaba, ¿no? Como esto de las vírgenes, lo erótico, etcétera. Y me pidió una copia, ¿no? Bueno, acuérdense una copia en VHS, así como para que vean otros tiempos, pero para mí sí fue como uno de los regalos más lindos que he tenido de un profesor, y más alguien como Corquidi que me pidiera que le regalara yo como una copia de lo que había hecho. Y sí, ¿no? O sea, pasa el tiempo y para mí sí es una obra que me sigue costando trabajo verla y que otros la vean, pero ahí me encuentro, ¿no? La Erika de no sé qué tendría yo ahí, unos 20 años, acababa yo de regresar de intercambio de un año de vivir en España. Para mí como que se revolucionaba todo mi mundo, quería realmente encontrarme a mí, ya no quería como seguirme juntando con personas con las que no podía como explorar otras cosas, y creo que esa materia me permitió justamente sacar todo eso, ¿no? Sí, como que salirte de lo lineal, ¿no? O sea, decir, vamos a explorar, hay un mundo de posibilidades. Pero fue muy curioso porque, por ejemplo, me acuerdo que Corquidi le emocionó mucho, y yo recuerdo que había compañeros que me veían asqueados, que ya no me querían saludar de beso durante algunas semanas. Es que seguro viene del baño. Y no sé, fue como interesante, ¿no? Como choquear también al público, provocar eso en los espectadores fue algo, pues así muy, sí, padre. Lo recuerdo como uno de los momentos más significativos de mi carrera. Es que me imagino, digo, muchos de los que están viendo el programa están como yo, que no estemos tan metidos en este mundo, entonces no tenemos mucha idea de estos grandes personajes, pero sí me imagino decir, oye, uno de los grandes que esté alabando tu trabajo, y que además fue un proyecto de la universidad que me hizo conocerme, que me hizo decir, órale, va, sí. Pues sí me imagino que debe ser una experiencia muy, muy enriquecedora, y que, bueno, te pone la piel chinita, ¿no? Sí. Y en el caso de Ale, ¿cómo estás? Otra vez, no. Háblanos de ti. En el caso de la experiencia con Corquidi, pues sí, se trata de un trabajo muy personal, muy íntimo, que te permite hacer una introspección. A mí siempre me ha atraído mucho el tema de la psicología, entonces un poco lo que yo hice a través del video, se llama Cuándo, fue como representar el mundo en el que me había desarrollado desde mi infancia, okay, ¿no? A nivel físico, la casa, pero también a nivel psicológico o a nivel psíquico, a partir de los discursos de mis padres, ¿no? Okay. Y cómo eso me habían conformado o estructurado hasta ese momento, igual, ¿no? 19, 20 años. Y el impacto que eso había tenido. Y me pasó lo mismo que dice Erika, que cuando estaba yo ahí presentando el trabajo, yo sentía que los compañeros se iban a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Que iban a ver muchas cosas, y aunque traté de codificarlas de cierta manera a partir de las imágenes y de los sonidos, pues uno siente que se van a dar cuenta, ¿no? Que van a leer todo lo que está ahí contenido, ¿no? Entonces, pues sí, fue una experiencia pues excitante, ¿no? Emocionante, y pues es también como las bondades que tiene el género del videoarte, ¿no? O del video experimental, como usar de manera más libre los elementos visuales sonoros, claro, para hablar sobre emociones, sobre tus sentimientos, sobre tus miedos. Sí, sobre ti. O sea, sobre ti mismo, así es. Te complementa. Sí. ¿Y les tocó ver el proyecto del otro? Pues mira, lo que pasa es que a mí o sea, son pocos los proyectos que yo recuerdo de esa clase. O sea, me quedó grabado mucho el de Alejandro. Aparte, me acuerdo que había una parte en la que él tiene como una media en la cara, ¿no? Toda la emoción que transmitía ahí. Y, por ejemplo, yo tuve la suerte de conocer a sus papás, y hay unas imágenes donde ellos están hablando, se ven como sus bocas que están como conversando. Entonces me quedó como esa manera como de verlos de manera distinta, de ver también como para mí, yo conozco mucho a Alejandro desde hace varios años, entonces ver una pieza tan personal, pero haciendo pues una construcción pues más poética, a mí me quedaron como muchas cosas muy grabadas de esa experiencia. Tanto que la recuerdo, ¿no? Tanto que tengo grabado fotogramas así como de esa pieza en mi cabeza.
¿Y con el de Erika? Pues bueno, antes de hablar del Erika, yo no recordaba lo de la media. Ah, ¿qué tal? Y ahora que lo dice, me hizo sentir la represión que tenía en ese momento, en esa época. El sentimiento de represión en el que me sentía, que justo la media me transmitía esa sensación. Y ahora que lo cuenta, así siento como feo recordar esa sensación que por suerte ya no la tengo, pero que en ese momento sentía. Y el de Erika, pues sí, fue un shock. El de Erika fue un shock. Yo no recuerdo si el corto lo vi hasta que lo presentó en la asignatura, en la clase, o si lo vi antes. La verdad es que no recuerdo. Sí, como el típico, oye, checa. Sí, en las filas de edición. En las filas de edición. Es probable, es probable. Y que estuviera cerrada la puerta para que nadie se diera cuenta de lo que iba a mostrar. Pues impactante, porque primero es algo a lo que mucha gente no se atrevería, o tal vez no nos atreveríamos a hacer, ¿no? Okay. ¿Terminan la carrera y empiezan a trabajar juntos? Pues antes de terminar la carrera. Sí, Okay. Hicimos la tesis juntos. De hecho, hay otra clase muy importante que fue la clase de cine documental, donde ahí empezamos a hacer nuestros primeros pininos, y en esa clase trabajabas por equipo, y en nuestro equipo fuimos un equipo de 4, ¿no? Mario Trueba, Vero, tú y yo, y nos gustó mucho como la dinámica de trabajo entre nosotros. Y después de cuando estábamos pensando en la tesis, yo la verdad nunca pensé que iba a hacer una tesis con alguien más, ¿no? Pero Mario Trueba, Alejandro y yo habíamos quedado como muy fascinados con el documental, y pues nos decidimos a proponer a un proyecto en el que fuera una tesis colectiva. Buscamos así como a nuestro a Raviger, que es con su gran libro de dirección de documentales, que decía que el equipo ideal para hacer un documental era de 3 personas y éramos 3. Así porque había que justificar obviamente ante la universidad, ¿no? ¿Por qué 3 y no 2, 1? Sí, pero ¿sabes por qué lo hicimos? Porque afortunadamente la UDLA creo que era la única universidad en ese entonces que permitía hacer tesis que fueran, obviamente la investigación escrita, pero que fuera un documental. Y había otros compañeros de generaciones arriba que habían hecho documentales de temáticas muy interesantes, pero que fallaban en la parte técnica porque todo lo hacían solitos, ¿no? O su equipo no se comprometía porque realmente no era su tesis. Entonces nosotros queríamos que no solamente en la parte de investigación, sino a nivel técnico, todo, al ser un proyecto de los 3, sí, que todos estuvieran metidos de la misma manera. Claro. Además, lo que pasó es que en la materia de documental cada uno tenía su propio proyecto, cada quien dirigía su propio documental, y los otros compañeros hacían otra de las funciones, por ejemplo, fotografía o sonido. Como el típico de la exposición, tú investigas, tú haces las diapositivas, yo presento, ¿no? Ajá, pero aquí, digamos, esto nos ayudó a ver que podíamos trabajar juntos, Mario, Erika y yo, en un proyecto documental. Digamos, ya habíamos tenido la experiencia de hacer algo así, ¿no? Sí, ya habían practicado. Sí, ¿no? sí, sí. Hacer algo más. Sí, por ejemplo, mi proyecto fue sobre el mercado de la Victoria. Bueno, el antiguo mercado de la Victoria. Sí, entonces era como entrevistar a una señora que caminaba ahí por el centro comercial La Victoria, recordando lo que había sido el mercado, cuando fue el desalojo de los locatarios. Claro. Y entonces ese fue el proyecto, ¿no? Y luego Erika también tenía su proyecto. Ajá. Que eran un payaso que trabajaba en un circo, un payasito que trabajaba en el Zócalo, y era una payasita, me acuerdo. Entonces era un poco como de demostrar que ser payaso también era una profesión, y era un retrato de estos 3 diferentes personajes, ¿no? Wow. Sí. Bueno, pero ¿qué creen? Vamos a una pausa y regresamos con Erika y Alejandro. Estamos de regreso en Cine Creadores. Vamos a platicar un poco más ahora con Erika Mercado. Erika, terminas tu tesis y ahora, ¿cómo es que continúa tu carrera en el cine? Pues la tesis gana el Festival Internacional de Cine de Morelia, la 2ª edición, como mejor cortometraje documental. La verdad que es un momento importantísimo. Claro. Porque si bien la experiencia del documental había sido algo que me había llenado mucho, yo no pensaba en ningún momento que pudiera dedicarme al documental, porque decía, ¿de qué voy a vivir?, ¿no? Entonces, mi exploración era más, o mi búsqueda era como por la televisión cultural. Ok. Y el hecho de que el documental tuviera este reconocimiento fue para mí como una especie de cachetada de, a ver, ten los ovarios, aquí, ¿no? claro, Ten los ovarios,
de continuar con esto. Y fue ahí, creo que, de donde decidí que sin importar qué otro trabajo tuviera, ¿no? Para sobrevivir, para continuar, que también dentro de la carrera de comunicación, yo iba a seguir haciendo documentales. Y Alejandro siguió siendo mi cómplice en ese sentido, ¿no? Creamos un colectivo que se llamó Colectivo Espacio Off y empezamos él y yo a conocer este mundo de cómo financiar proyectos desde la vía cultural. Y eso, por ejemplo, permitió que tuviéramos nuestros primeros apoyos. Alejandro tuvo un FONCA estatal y yo tuve el FONCA, el federal, el nacional, y fue una experiencia increíble. Wow. Porque me tocó estar con compañeros que pues, yo la verdad los admiraba bastante, que eran de otros estados, me permitió conocer otra manera de crear. Yo quedé seleccionada para la categoría de video en medios audiovisuales y fue una experiencia sumamente rica, ¿no? Era como salir por fin como del estado, empezar a conocer a gente de otras partes del país. Y que además decías que te gustaba viajar, ¿no? Entonces claro. También como que complementó esa parte. Sí, totalmente. Aparte fue como entrar a otras ligas, ¿sabes? Porque cuando empiezas a conocer como este circuito de las becas, los talleres, los asesores, que son los asesores generalmente que estaban como solo a lo mejor accesibles para los que estudiaban alguna carrera en el CCC o en el CUEC y de pronto podían ser tus asesores, y a mí me permitió darme cuenta que podía yo seguir ambicionando más cosas, y mi siguiente meta fue que quería hacer una peregrinación místico-religiosa a la tierra donde había nacido el cine. Quería irme a estudiar la maestría a Francia. Y la verdad a mí lo que me ayudó fue precisamente que tenía el premio de Morelia, que había tenido el Jóvenes Creadores a nivel nacional, y apliqué igualmente para la beca de apoyos a estudio en el extranjero. Y yo en ese momento todo lo que había hecho había sido desde la dirección del cortometraje documental. Pero resulta que una de las instituciones que vio mi perfil en el sitio de DuFrance, que tenía que inscribirme para intentar pues entrar a alguna de las universidades de allá, se interesó por mí y me buscaron, me llamaron a mi casa, pero ofreciéndome que hiciera yo el examen, pero para entrar a una maestría en producción. Y yo, ¿producción? Sí, llevo haciendo dirección, claro. Claro, y aparte para mí la producción en ese entonces era así como el que trae las tortas, ¿no? Uy, productores, ¿qué tal? Era como algo cero creativo, ¿no? Era algo que requería como algo muy logístico, sí. Muy práctico. Y a mí no me entusiasmaba para nada eso. Es más, lo que menos me gustó de haber estado, por ejemplo, en la experiencia de la tesis del documental, era la parte como de la producción. Al menos lo que yo consideraba en ese entonces que era la producción. Sí, como tu experiencia ¿no? Claro, yo decía, yo no tengo estómago, ¿no? Ni paciencia para ser productora, y yo lo que quiero es expresarme. Pero resulta que tenía yo amigos franceses, mi experiencia que había tenido yo trabajando en la UDLA, como en los veranos venían extranjeros y podías como trabajar con ellos, y también con amigos que hice en el intercambio en España cuando estuve un año, y les dije cuál era como el instituto que me había buscado, que era el Instituto Nacional del Audiovisual, y me dijeron, wow, es un súper instituto, aprovecha, haz el examen. Y hablé con alguien que era muy importante para mí, que lo sigue siendo, que es Carlos Corea, y me dijo, Erika, si tú vas a ser directora, así vas a seguir siendo directora, pero si tú quieres vivir de esto, tienes que aprender a producir. Y le hice caso, hice el examen, quedé seleccionada. Éramos 17 personas que podían entrar a esa maestría, solamente 2 extranjeros, y yo fui una de las extranjeras que entró. Afortunadamente me dieron la beca de la CEP y del FONCA y me pude ir a París. Estuve viviendo casi 3 años allá y fue... todo fondeado. Claro. Oye, es que me impresiona porque hemos tenido aquí muchos realizadores, productores, etcétera, que normalmente el tema del dinero es un factor importante. Entonces, me impresiona mucho ver, no digo fácil, porque no es fácil, pero está muy padre ver que tienes tus sueños y que pudiste conseguir ese fondo, ¿no? Que normalmente muchos no pueden.
pues siempre he tenido como esta costumbre de concursar, ¿no? O sea, concursé, o sea, desde que estoy en la primaria he estado becada. Eres competitiva. Entonces eso me permitió acceder también a, pues sí, a una educación privilegiada, ¿no? O sea, yo jamás en la vida había podido pagar como la UDLA si no había tenido una beca como la que tuve ahí y fue como seguir en este medio de saber presentar proyectos. El proyecto era yo, ¿no? En lo que yo me vendía. Y también descubrir que no solamente, siempre fui alguien, la verdad, de dieces, siempre como que tuve bastante buen promedio. Pero me vas a sentir mal. Pero además fue como, tenía como yo este plus de tener como un historial académico que me permitía acceder a una beca y aparte el historial artístico. Sí, claro. Y entonces pude conjuntar los dos. La verdad es que yo no hubiera podido vivir en París de la manera en la que viví, ¿no? Con los privilegios que tuve si no hubiera accedido a esas becas. Y siento que si bien ese dinero, pues es dinero de todos los mexicanos, creo que he retribuido, ¿no? Formando a nuevas generaciones con todo lo que yo aprendí allá. Claro. Y bueno, llegar a París fue... No, me imagino, una experiencia. Très bien. C'est magnifique. C'était très magnifique. No, me parece que está muy malo, pero sí te entendí. Pues o sea, realmente es un lugar donde se consume arte, donde hay como un gran apetito por descubrir nuevos talentos de todo, ¿no? O sea, de todas las áreas, no solamente de cine. Pero también para mí París es como un amante, ¿no? Tengo como una relación de amor y odio, porque ya vivir ahí en el día a día también es una ciudad bastante dura. Me imagino. También para mí fue un gran reto, creo que fue como un reto de humildad, porque mis compañeros de la maestría, la mayoría eran franceses, eran súper competitivos. O sea, yo recuerdo que tuve una materia que casi repruebo, que era dirección de producción, en la que el primer examen era hacer un presupuesto de un rodaje y yo no conocía ni cuánto costaban las cosas en Francia. Creo que hay como una exigencia muy fuerte de competitividad entre los alumnos, ¿no? Pero a veces es excesiva. O sea, algo que me gustaba es que ellos se creían realmente que todos los trabajos que nos pedían tenían que dar lo mejor de sí. Entonces, el nivel hacía que aumentara todo. Claro. Pero por otro lado, por ejemplo, no te ayudaban, ¿sabes? O sea, no era aquí de que llegas y, oye, no me sale tal, ¿me podías ayudar? O sea, yo recuerdo que una vez le pedí a un compañero que me dejara ver su presupuesto y no me dejó ver, a pesar de que yo estaba a punto de tronar la materia y con eso terminar todo el sueño, ¿no? Porque si yo tronaba una, pues perdía mis becas. Claro. Entonces, fue un nivel de exigencia muy fuerte. También yo siempre me había sentido así súper mega inteligente y pues me di cuenta que ahí estaba yo en desventaja, también por el idioma. El francés es un idioma, a mí me encanta, maravilloso, pero ya llegar a escribir sí, es muy complicado, era sí. algo distinto. Y lo logré, ¿no? La verdad es como uno de mis grandes... Soy muy orgullosa de eso porque la verdad creo que sí me probé. También entiendo por qué mucha gente no se aventura a ir al extranjero. También requiere como formarte, tener como... Mi objetivo era terminar esa maestría, sacarlo mejor y se pudo, ¿no? Fue complejo, pero esa experiencia en Francia fue muy significativa porque uno de mis profesores, que era el que se encargaba del área de documental. Cada semestre estaba dividido en diferentes áreas. El primero era de documental, el segundo era de producción de ficción, el tercero era de nuevos medios y animación, y el cuarto eran las prácticas. Y yo obviamente ya tenía como muy claro que lo que quería era documental. Y en el primer semestre me tocó para mí, quien es uno de mis gurús, que falleció hace 2 años, Yves Janot. Él era un productor, también había sido director, había estudiado filosofía, razón por la que me metí a estudiar filosofía. Ahorita estoy en el segundo año de la carrera de filosofía de la UAP. Y por él... carrera y todo. Sí, o sea, sí, wow. Sí. No, pues eso sí es una... Pero justamente descubrí eso, que por ejemplo, en Francia había una gran cantidad de productores que venían formados desde la filosofía, ¿no? Que respetaban totalmente el cine de autor, que tenían un bagaje muy rico y que eran productores creativos. Y entonces a mí se me abrió otro mundo de que era la producción. ¿Y qué es una productora creativa? Una productora creativa es aquella persona que acompaña desde la generación de la idea a la dirección en todos los procesos creativos, ¿no? Acompaña, por ejemplo, la escritura, la investigación, la manera de presentar el proyecto. Es alguien que debe tener como un amplio conocimiento de diferentes áreas,
es como una especie de, yo pienso que es como una especie de psicólogo, ¿no? Como con director de tesis, como con cómplice total. Y realmente yo viví eso, o sea, con La danza del hipocampo, que fue mi ópera prima documental, con Gabriela Domínguez Rubalcaba, que fue la directora con la que yo trabajé, de haber empezado con ella su proyecto cuando ella tenía una hoja así, con un proyecto que se llamaba De Memoria, y de haber acompañado y seguir acompañando, porque todavía sigo acompañando ese proceso, desde la generación de la idea, pero desde esas conversaciones de discutir cómo iba a ser la estética, el mismo nombre. Sí, ¿no? Que te involucras al 100%. Claro, y llegó un momento en que sí, preparé la parte logística, pero lo más rico de todo el trabajo de la producción es justamente ese acompañamiento que uno hace con la dirección. Y aparte tuve una gran oportunidad, gracias a este profesor gurú Yves Janot, a que le debo bastantes cosas, fue que él es fundador de un mercado internacional de documental que se llama Sunny Side of the Doc, que está en Francia. Imagínate como un Expo Tu Boda, pero de puro documental, todo lo que te puedas imaginar, con 60 países, 3,000 personas de todo el mundo reunidos por el documental. O sea, poder ver eso, para mí el documental era algo como súper chiquitito que habías ahí en la televisión. Pues con eso que te dijeron de qué vas a vivir. Claro. Y veías que había productoras en Francia que exclusivamente vivían pequeñitas, pero de hacer puro documental, ¿no? Y me dio la oportunidad de hacer las prácticas profesionales en este mercado. Me dio la oportunidad de, haciendo las prácticas profesionales, de irme por vez primera a Argentina, a Buenos Aires. ¿De verdad que sí viajaste? Sí, hacer como su enlace con el socio latinoamericano de un encuentro de coproducción Francia-América Latina, después de buscar un socio en México para hacerlo en México, que fue DocsMX, se llamaba Latin Side of the Doc, este evento en conjunto, y la verdad yo estuve viajando a varios países de América Latina justamente para conocer cómo funcionaba el financiamiento del documental en otros países. Okay. Y también de buscar proyectos de documental latinoamericanos que tuvieran potencial de ser coproducidos con Europa. Entonces fue un aprendizaje tremendo. Entonces agarras toda este conocimiento, esta teoría de la producción para aplicarlo en tu ópera prima. Pues fíjate que mucha gente dice que algunos productores son como directores frustrados, ¿no? Y yo siempre me quedé pensando si esto sería cierto o no, porque la verdad es que cuando yo descubrí esta producción creativa, a mí me fascinó, por ejemplo, producir La danza del hipocampo, ¿no? Es una de las cosas, y lo siento como mío, ¿no? Es un proyecto que, o sea, para mí el cine es colectivo, definitivamente no es como el cine solamente de la directora. No. Y había seguido haciendo proyectos como directora, pero muy pequeñitos, hasta que llegó justamente una invitación de una alumna de la Ibero. Me invitó a que pudiera yo revisar el corte final de un documental que iba a ser como su tesis. Me invitó a Radio Guayacocotla, que está en Veracruz, que es una de las redes comunitarias como más longevas del país. Y me presentó una locutora que se llama Nadia Castañeda, y ella es originaria de la Huasteca Hidalguense, y estaba buscando a alguien que hiciera como un video sobre la lucha de las parteras de la Huasteca Hidalguense ante todas estas como injusticias del sistema de salud gubernamental que les impedían celebrar partos en las comunidades. Y me acuerdo que empezamos a hablar de eso, como si yo estaba interesada, y yo le pregunté que cómo era que ellas pues tenían como ese conocimiento de la partería, si era heredado. Me dijo, no, ese conocimiento es a través de los sueños, ellos reciben el dos a través de sueños. Yo soy una apasionada de los sueños, del mundo onírico, y me invitó a ir allá. Me acuerdo que unos meses después fui y dije, creo que ya volví a encontrar algo en donde quisiera ser yo la directora. Okay. Y ese ha sido un viaje que me ha llevado 3 años, que por el conocimiento de la producción me permitió conseguir financiamiento desde la fase de escritura. Mi asesora del Fondo del Apoyo a Líneas Argumentarias del IMCINE es Tatiana Hueso. Luego en desarrollo tuve Lucía Gajá, y obtuve el Foprocine en el 2019 para empezar rodaje el año pasado, pero por la pandemia obviamente se detuvo, y ya en julio vamos a empezar el rodaje. Pero es muy interesante porque
si bien me siento con estos nervios porque hace mucho tiempo que no tengo pues esta responsabilidad de la dirección, o sea, la verdad es que, pues sí, o sea, me siento como fuerte en la producción, pero también siento esos nervios bonitos de la primera vez como directora. Creo que llega en un momento importante de mi vida porque si bien este documental que se llama Ombligo es un retrato de 4 parteras místicas de la Huasteca hidalguense que reciben el don de la partería a través de sueños, y es realmente un viaje a la fertilidad donde estas mujeres contactan con seres sobrenaturales que se llaman tepemes, que se encuentran en las cascadas, en los cerros, en las pozas, y que son ellos los que les brindan como el conocimiento, mientras se ven confrontadas con un sistema de salud gubernamental que las relega por completo. Y es un documental que también tiene mucho de ficción, ¿no? Me interesa mucho con esta conexión mística que ellas tienen, de poder retratar a la tierra, la Huasteca hidalguense súper fértil, y como esta mujer que está siendo fertilizada, y es un documental que no es antropológico, ¿no? Me interesa como explorar otras maneras de contar las historias, pero que también está parte dentro de este grupo de documentales de partería que son tan necesarios en México, donde hay... pues somos uno de los países que tiene los mayores índices de cesáreas innecesarias, ¿no? ¿Qué tal? Y de violencia obstétrica, y no importa si eres de alguna comunidad o si eres alguien con muchísimo dinero, la violencia obstétrica y la pérdida del control que las mujeres hemos tenido sobre cómo decidir en nuestros partos es universal, y en México está muy acentuado. Bueno, pero está padrísima la idea, qué padre toda la experiencia, todo el conocimiento que adquiriste. ¿Qué te parece si vamos a ver el teaser? Ah, perfecto, para que vean una Eso, esa probadita del teaser. Corte, toma 2. Bueno, ¿qué te parece si nos invitas a ver el teaser? Perfecto, pues los invito a ver el teaser de Ombligo para que vean una probadita de lo que va a venir próximamente. Se tonal pehki ni mokokoa. Amo ni weliaya ni moketsa. Pehki ni kinte miki piyume. Toto lime. Kokokayot ni te miki yaya. Amo ni weliaya ni kamanaloa. Kena. Ni te miki yaya te petl. Wan nani moitayaya itzala. Weyi kwawime. Ni que la miki. El tía se güey kwawitl. Wan itzintlan pa güey kwawitl. Nikita. Así tojo no pona. Sepil ichpokatzi. Sepil telpokatzi. Inuante techtachiliyaya. Techtlapaloyaya inuante. Eliyaya TPM. No pa katiquitlachilia. No pa katiquimalhuia inihtepetl. Toteotzitzi eliyaya. Xiualak toconeh. Amo ximouexneki. Keh nopa techiluyaya. Na niquinimacasiyaya. Na niquinmamauiliyaya. Noconeh techiluyaya. Quemayase mistemoti. Mitziluise. Xia xiquintlachicueniti nepa ueyac. Amo ximouexneki noconeh. Amo ximahmaui noconeh. Tojuanteh timitzpaleuise. Noconeh. Quemah mistemose. Queh ahí no techiluyaya. Amistemose uan mitziluise. Xia xiquintlachicueniti nepa ueyac. Amo ximouexneki. Tojuanteh timitzpaleuise. Amo ximahmaui noconeh. Nitlamantin temikiyaya. Nitlamantin temihki. Quemah nisah. Techpeualtis se ueyi cocolistli. Techtlauisoh. Pa cocolistli amo quinequihaya techmahcauas. Techtlauisoh pa cocolistli. Uicalua. Pehque techtonalpopoa. Yahque techtlachilitoh notonal. Techtonalpopoqueh nouicalua. Pacatitepactiquetl. Patocomale quihtohqui. Mismactilia se tequitl.
Pantlamo titzelis, timikis tocomale. Mismahtilia se teki tocomale. Guantlamo titzelis timikis. Que janite chile impacatite pactia. Chihuala no cone. No cone chihuala. Estamos de regreso en Cine Creadores y acabamos de ver el documental de Bendita Muerte de Alejandro Jiménez y Erika Mercado. Continuamos. O sea, ¿cómo surge la idea de este documental? Para el que me quiera preguntar. Bueno, queríamos hacer un documental sobre un tema indígena, Ok. ¿cierto? ¿Cierto? Hay muchas formas de empezar. Tuvimos dinámicas así como de lluvia de ideas un poco curiosas, pero yo recuerdo, ¿te acuerdas que fue como, no sé cómo surgió, pero creo que fue Mario quien dijo que le había impactado mucho, como en la última visita que había hecho en ese momento el Papa Juan Pablo II, había entrado a la basílica y en la basílica estaban los concheros justamente ahí danzando, y cómo podía haber esa mezcla ahí, ¿no? Entre esto como sacro, interesante, como de origen prehispánico. Okay. Y ahí hay como parte del alma, yo creo que del inicio del proyecto, porque nos interesaba mucho eso y también el aspecto de las comunidades, ¿no? Entonces, otro tema que nos apasionaba también era la muerte, ¿no? Y bueno, lo que nosotros propusimos como tesis no fue un documental, fue una serie de 4 documentales sobre las expresiones más importantes del sincretismo religioso en México. En comunidades indígenas, sí. Y propusimos hacer el diseño de la serie de cuatro capítulos y la producción del primer capítulo. Y el primer capítulo elegimos que tuviera que ver con la festividad de Todos Santos y con los ritos mortuorios. Okay. Y se le nombramos Bendita Muerte. Los otros capítulos eran la festividad del Santo Patrono, Navidad y Semana Santa. O sea, eran 4 festividades religiosas importantes en México, que eran estas 4, y pues hicimos solamente el primer episodio. Y que tuvieran esto que habíamos encontrado que se llamaba sincretismo religioso, ¿no? Que no era simplemente como una mezcla de elementos católicos e indígenas, sino que realmente era una fusión y había algo nuevo ahí. Y algo que empezamos fue a hacer como esta exploración de biblioteca, de bibliografía, y había un libro de un antropólogo francés, que no recuerdo su nombre, que tenía un mapa de las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla, en las que él había pues evidenciado como investigado sobre estas expresiones mortuorias. Okay. Y para nosotros fue como si hubiéramos encontrado como el mapa del tesoro. Aquí está, mira, sí, encontramos. Sí, entonces sacamos una copia de ese mapa y el primer viaje que hicimos fue siguiendo ese mapa que había sido hecho hace muchos años atrás. Wow. Y yendo a cada una de las comunidades en las que este antropólogo francés había visitado. Obviamente había comunidades que ya se habían hecho como muy mestizas, ¿no? Ya no eran tan indígenas. Pero fue ahí como llegamos a la población de Pahuatlán, bueno, de cabecera municipal más bien, de Pahuatlán, Puebla. Entramos a la iglesia y ahí el sacerdote nos dijo que había un seminarista indígena de la comunidad de Xolotla que nos podría como contar mucho. Y decidimos ir a la comunidad de Xolotla, que es una comunidad náhuatl, que está como en lo alto igual en la parte elevada. Y esa fue la comunidad que nosotros elegimos para hacer el documental. Sí, y algo interesante también es que fuimos a una comunidad antes de ir a Xolotla, que es una comunidad otomí, porque bueno, ahí está el río que divide la zona náhuatl de la zona otomí. Entonces fuimos a San Pablito, Pahuatlán, que es también un lugar que ya ha sido, digamos, pues muy representado en los documentales, sobre todo en los documentales de corte indigenista, del Instituto Nacional Indigenista, que estuvimos también viendo documentales como para conocer los antecedentes, la zona, y también con el propósito de no hacer algo
que ya se hubiera hecho, ¿no? Hacer algo diferente. Pues es que si no, como que no tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Sí, digamos que estar haciendo una tesis de licenciatura para repetir ya lo que se había hecho, Claro. no queremos caer en eso. Entonces fuimos a San Pablito y bueno, pues es una comunidad en donde casi no se hablaba el castellano. Entonces estábamos ahí en el Panteón, se nos ocurrió tomar unas fotografías. Sí. Y entonces pues a la gente de la comunidad que estaban haciendo la faena, que es la limpieza del cementerio, pues no le pareció, ¿no? Entonces... Porque es que hay muchos tabús, ¿no? Que si Sí, te roban que si el te alma. roban que el si no- alma. que- Claro. Y uno, pues además, eso también es otro elemento importante al hacer un documental, ¿no? El proceso de acercarse a la comunidad o a la Sí, a sociedad las donde- creencias y todo lo sí, que te está con mucho respeto, involucrando. ganando la confianza, Claro. ¿no? De manera gradual. Y entonces, bueno, pues ahí dijimos, pues aquí no, ¿no? San Pablito, no, mejor no. No, porque, por ejemplo, era importante ganarnos la confianza de la gente o sea, nuestra primera impresión y la primera reacción que tuvieron ellos de nuestra visita, pues no fue la más positiva. En cambio, aunque San Pablito visualmente es muy bonito, ¿no? Y cuando fuimos a Xolotla la gente nos sonreía, tenían mucha curiosidad, pero después supimos que nos habían confundido con seminaristas. Que estaban esperando su Estaban llegada. esperando. O sea, Oye, estaban sonó esperando como que la yo- conquista, ¿no? Exacto, Nos también confundieron con los pensaron que yo era una novicia también, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo me decían, pero no, si todavía no me voy a casar, y digo, ups, y he seguido yendo y así de, ups, creo que estamos ya no me preguntan nada. Pero me acuerdo que la gente estaba como muy, muy abierta con nosotros. Y nosotros íbamos a las misas porque era el momento en que la comunidad se reunía en la iglesia. Claro. Estaba el sacerdote, estaba toda la iglesia llena, nosotros estábamos atrás y justamente el sacerdote dijo que era una lástima porque los seminaristas no iban a llegar. Y recordamos así como si todo Todos el pueblo voltearon a se- vernos. Sí, Sí, como de caricatura, ¿no? Ay, ¿y estos entonces quiénes son? Y qué bueno, pero qué bueno que no nos lincharon como en canoa, ¿no? O sea, todavía estuvieron como más decentes, nada más se sorprendieron ahí. Sí, pero bueno, imagínate, nosotros necesitábamos grabar un entierro. Nosotros Iba a ser el necesitábamos, suyo. o sea, necesitábamos que ocurriera un deceso y que nosotros tuviéramos la oportunidad de grabarlo. Sí, todo ese proceso, ¿no? Y eso fue también algo que nos regaló el documental, ¿no? Bueno, además hicimos muchos viajes a lo largo sí. de todo un año, justo buscando encontrar una situación parecida a esa, ¿no? Un velorio, Sí. un entierro. Y uno diría, pues algo como casi, no de todos los días, pero muy Sí, seguido, ¿no? y cada vez que íbamos preguntábamos, oigan, ¿y todo bien por aquí? No, Nadie que esté así como que Sí, nos sentíamos así como los más oscuros, ¿no? Porque nuestras intenciones Ocultando eran las poder- intenciones. Oiga, joven, pero entonces... Oye, y a ver, retomando un poquito de todo lo que me han platicado, lo de Morelia, ¿cómo es, ya que ganaron este premio, que la verdad está impresionante, ¿cómo es que impresionante? ¿Cómo es que continúan con eso? O sea, el premio que les deja, además de obviamente lo que ganaron y la satisfacción de un trabajo excelente. Fue un momento muy especial, la verdad, porque nos llamaron unos días antes Antes de que se le acercaran. de que fuera la clausura y la premiación, y pues nos dijeron que nos invitaban a asistir al evento, ¿no? A asistir a la clausura. Y Erika y yo así como de, pues un poco sorprendidos, ¿no? Porque que nos llamaran y nos invitaran Ajá, es que para eso al evento. como que hay que explicarles que fuimos a presentar el corto, nos dieron 3 días para quedarnos, nos regresamos y de pronto nos volvieron a llamar, trabajábamos en Argus Sureste, para que si podíamos volver a regresar otra vez, que porque decían que iba a haber muy pocos directores en la clausura y nosotros, nos dieron Para chance, el montón. pero que esta vez nos invitaban a los 3, porque la primera vez solamente había como dinero para uno solo y ahí nos dividimos, ¿no? Ok. Y ya dijimos, bueno, y ya cuando llegamos teníamos así una habitación de hotel grandísima, todo. De aquí hay algo raro, ¿sí? No, nosotros éramos unos inocentes de lo que Ay, qué bonitos que nos tienen la habitación. Sí. Y bueno, Y bueno, ya en el momento de la premiación, ¿no? Me acuerdo que estaban ahí anunciando los ganadores y yo le dije a Eri, oye, si nos anuncian, hay que pasar así como con calma, ¿no? Para disfrutar el momento y subir al escenario, ¿no? Así Mantengamos con calma. nuestra cara de serios de que Sí. esto es algo... El caso es que cuando nos mencionaron, ¿no? Que Bendita Muerte, ganadora mejor corto documental,
Pues yo cuando me di cuenta yo ya había avanzado rápidamente por el pasillo rumbo al escenario. Yo estaba atrás. No, aparte, ¿sabes? La manera en que mencionaban quién era la película o el corto ganador era apagando las luces y proyectando los primeros segundos. Entonces, como que volver a ver los cómo inicia el documental y verlo ahí como para anunciar la premiación fue muy padre. Y me acuerdo que pasamos justamente a hacer como las palabras de agradecimiento y ambos nos salieron como muy bien. Del corazón. Y bueno. Que por cierto, apenas me encontré el periódico, porque al día siguiente compramos el periódico La Jornada de Morelia, bueno, varios periódicos, y salíamos ahí en la portada y salimos con Eugenio Polgovsky, Sí. que en esa ocasión ganó por Trópico del Cáncer, que bueno, falleció hace unos años. Claro. Sí, justo en esa ocasión también estaba él ahí. ¿Y de aquí es que nace Colectivo? ¿El colectivo Espacio? Pues sí, ¿no? O sea, realmente fue ahí donde como... O sea, a nosotros nos abrió también como el mundo, nos dio también como mucha confianza de lo que podíamos hacer nosotros, de lo que había representado, ¿no? Porque como que cuando estudias comunicación, había como una especie de sentimiento de que éramos inferiores a los que habían estudiado cine, ¿no? A los que habían estudiado en el CCC, en el CUEC. Y como que eso fue también, sí, como una sangoloteada de la vida de no, o sea, están haciendo cosas que inclusive les hizo ganar como un festival. Me acuerdo que fuimos a festejar a Guadalajara, así como sí. La fiesta loca. Sí. Con nuestro dinero ganado. Con nuestro cheque ahí sin cobrar. Cuidándolo. Pero a lo que voy es que dijimos, bueno, queremos seguir haciendo esto independientemente del trabajo que tengamos. Y estábamos trabajando en Argo Sureste, ambos como creativos del área de publicidad. Y decidimos que íbamos a crear un colectivo que se llamara Espacio Off, que es el espacio invisible que rodea lo visible, para justamente seguir haciendo proyectos documentales, ¿no? Qué padre, y de verdad muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de Cine Creadores. Nos la pasamos muy padre, estábamos muy cómodos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y no se olviden que tenemos nuevo horario, domingos 9:30 de la noche, no se pierdan el próximo capítulo.